Buenos días o buenas tardes en el momento en que tú escuches este mensaje. Espero que el Señor te bendiga. Y a todo aquel que pueda escucharlo, deseo que esta palabra pueda tocar su vida y pueda guiarlo hacia donde Dios desea hacer algo maravilloso en ti. Estamos celebrando Pentecostés, el Pentecostés del nuevo pacto, el Pentecostés cristiano, la fiesta, que esta fiesta era del pueblo judío, ahora es una fiesta de todo el pueblo de Dios. Celebramos la venida del Espíritu Santo, celebramos la llegada del Espíritu Santo, la llegada de la promesa de Jesucristo acerca del Espíritu Santo que vendría a su pueblo, a nuestra vida. Y quiero leer Hechos capítulo 2 en la Nueva Traducción Viviente, que es en donde encontramos la narración de los apóstoles acerca de cómo sucedió este evento inicial. Dice la palabra, Hechos capítulo 2, del 1 al 12. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Esta es la historia de cómo el Espíritu Santo llega a la vida del pueblo de Dios y, por supuesto, es el comienzo del nacimiento de la iglesia. Y hay cosas sorprendentes que se dan, por supuesto, en un evento tan especial, tan divino como es la llegada del Espíritu Santo, de la tercera persona de lo que nosotros los cristianos conocemos como la Trinidad, la revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y estos eventos o las cosas que suceden en este evento son realmente sorprendentes. Hay cosas maravillosas que suceden, pero hay un milagro sorprendente. Es el que todos comienzan a hablar y se comienzan a entender. ¿Qué quiere decir esto? Aunque algunas doctrinas toman esto como base para la doctrina de las lenguas angelicales, y que es necesario que quien reciba el Espíritu Santo deba de hablar en lenguas angelicales, en glosolalia como se le conoce, no es propiamente eso lo que significa esta historia.
Porque no son lenguas angelicales los que se empezaron a hablar, sino que todos los que estaban ahí, todas las personas que hablaban distintos idiomas, comenzaron a entenderse. La comunicación volvió a ser lo que en el inicio de la humanidad era. Pero quiero hablarte de otro evento muy similar, pero de una manera contraria. Un evento en el que hay una partida de la humanidad, hay una división de la humanidad por causa del lenguaje. Aquí encontramos en la venida del Espíritu Santo la unificación de la humanidad y ahora del pueblo de Dios, la unificación en el lenguaje, en la comunicación. Pero muchísimo tiempo atrás, cientos de años, miles de años atrás, ocurrió un evento de manera contraria. La división de la humanidad por causa del lenguaje. Y ese evento lo encontramos en la historia de la construcción de la torre llamada Babel. Y esta historia la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 11. Y quiero leerte esta historia, como se encuentra en la palabra de Dios. Génesis, capítulo 11, nos narra la construcción y los eventos que sucedieron alrededor de la construcción de una torre, la torre que fue llamada Babel. Y dice lo siguiente, Génesis 11, del 1 al 9. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se proponga hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Esta es la historia de la construcción de la Torre de Babel. Y es en este evento en donde ocurre la división de la humanidad, la división de toda la humanidad por causa del lenguaje. Y esta es la razón de por qué ahora en distintas partes del mundo se hablan distintos idiomas. Un pecado, el orgullo del hombre, el querer levantarse tan alto, ser tan grande como se pueda, ser tan importante, tan grande, tan poderoso como se pueda. Este pecado fue lo que causó la confusión. La confusión. Por eso se le puso ese nombre a la ciudad, Babel. Babel significa confusión. Y de manera reflexiva podemos ver que precisamente es el orgullo en el ser humano lo que más dificulta que se pueda comunicar con otras personas.
cuando hay discusiones, cuando hay pleitos o enemistades, el orgullo imposibilita que se pueda llegar a un buen entendimiento. El orgullo hace que la comunicación no sea posible. Rompe la comunicación. Rompe el diálogo. Del lado opuesto, la humildad es lo que hace posible la comunicación. Cuando una persona es de espíritu humilde, no de condición económica humilde, sino de espíritu humilde. Cuando una persona es de espíritu humilde, hace posible el entenderse, el comunicarse. Una persona de espíritu humilde sabe cuándo hay que hablar, cuándo hay que callar, cuándo hay que escuchar, cuándo decir las cosas y cómo decirlas. Una persona orgullosa no deja hablar a las personas, quiere ser él el escuchado. Si algo no quiere escuchar, no lo escucha. Cierra su corazón a lo que no desea escuchar. No solo sus oídos, su corazón. Y entonces no puede darse el diálogo, no puede darse la comunicación. El orgullo, la soberbia, es lo que no permite comunicarse. La humildad hace posible la comunicación. Hoy podemos darnos cuenta cómo este problema nos está afectando precisamente en la situación en la que estamos viviendo. Porque aquellas familias que no podían comunicarse, que salían al trabajo, salían a sus ocupaciones, la señora quizás en la casa o también en el trabajo, los hijos en la escuela, y que no podían comunicarse, ahora estando todos en confinamiento por causa de la pandemia, ahora estando todos en un mismo lugar, viéndose más tiempo o viéndose todo el tiempo, esa dificultad de comunicación ahora está generando terribles problemas. No podían comunicarse antes, ahora en medio de la pandemia, esto está generando terribles problemas en familias. Familias que están peleando más, que están discutiendo más, porque ahora si estaban enojados, cada quien se iba a su lugar, ahora no pueden, y entonces la comunicación no se puede dar porque hay orgullo, no está permitiendo que haya una buena comunicación. Y esto está generando terribles problemas, está causando más daño de lo que la enfermedad probablemente esté causando. En familias que no pueden comunicarse, no saben cómo entenderse. Ahora, encerrados, esto está generando terribles problemas. Y ya están esperando a que la pandemia se termine, no porque deseen que este problema realmente sane, sino porque sencillamente ya no se pueden entender, ya no se pueden soportar y necesitan salir huyendo. El orgullo imposibilita la comunicación. Y es precisamente el más importante milagro que viene cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona. Porque esto es lo importante del milagro que se da en el Pentecostés. No de que hablaran en lenguas extrañas, no de que hablaran otros idiomas. El milagro no estaba en que pudieran hablar otros idiomas. El milagro estaba en que aquella dificultad de comunicación que había causado el pecado del hombre por rebelarse contra Dios, aquellos problemas de comunicación, aquella dificultad de poderse entender, ahora el Espíritu Santo estaba haciendo que la humanidad una vez más, el pueblo de Dios una vez más, pudiera entenderse. Por eso dicen y se asombran que podían comprenderse. No se asombran en que podían hablar otros idiomas, se asombran en que podían entender a su hermano.
podían entenderse. Todos estaban hablando las cosas maravillosas de Dios y todos estaban de acuerdo y se estaban entendiendo, se estaban comprendiendo. Ese es el milagro más importante en el Pentecostés. Poder entendernos, poder dialogar, conversar, hablar de manera efectiva. No hablar por hablar. Habemos personas que hablamos mucho, pero entendemos poco. Habemos personas que nos desgastamos en hablar, o nos gusta hablar, pero a veces poco o nada entendemos. Y en nuestra relación con Dios también tenemos muchas veces ese problema. Hablamos con Dios y le decimos infinidad de cosas que necesitamos, que queremos o que nos está pasando, pero poco o nada entendemos de lo que Él quiere decirnos. Oramos y le decimos todo lo que nos está pasando y lo que queremos, pero muy pocas veces dejamos que Él nos hable. Muchas veces somos cristianos con problemas de comunicación con Dios. Y a veces no entendemos qué está pasando en nuestra vida porque no nos hemos detenido a escuchar a Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Habilitar nuestra posibilidad de entender. Eso es lo que causó el Pentecostés. Poderse entender. Y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, en mi vida. Que dejemos a un lado el orgullo, la soberbia. Y nos abramos a la obra del Espíritu Santo en nosotros, hacernos humildes de corazón para poder entender las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso el salmista y la palabra de Dios dice que Dios resiste al orgulloso, lo rechaza, pero atiende al humilde. Porque el orgulloso va a querer hablar, pero no va a querer escuchar. Y el humilde es todo lo contrario. Probablemente hable, pero querrá escuchar más, querrá entender más. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Hacernos entender. Restaurar lo que el pecado ha destruido en nuestra vida. Nuestra capacidad de entendernos, de comprendernos, de dejar a un lado ideologías, orgullos, soberbias y empezar a comprendernos. Y ese es el milagro que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. No que tú te pongas a hablar en lenguas extrañas, sino que tú comiences a entender y a comprender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora mismo muchas personas se están preguntando que no entienden qué es lo que está pasando. Si tan solo escucháramos a Dios, en vez de argumentar y pelear y reclamar, si tan solo escucháramos a Dios, podríamos comprender lo que Dios quiere hacer en nosotros en este tiempo. Así es que yo te voy a invitar a que tú le pidas a Dios que su Espíritu Santo comience a hacer también ese milagro en tu vida. Que comience a obrar un corazón y un espíritu humilde que sepa escuchar y atender a la voz de Dios. Quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a orar para que le abras tu vida a Dios. Si tú me estás escuchando
y has sentido que esta palabra ha tocado tu vida, yo quiero invitarte a orar. Si estás teniendo problemas de comunicación en tu hogar y en tu familia, tú necesitas a Dios y a su Espíritu Santo en tu vida. Pídele eso a Dios. Pídele a Dios que te ayude, que te dé ese don de su Espíritu, ese milagro que lo haga en tu vida, que humille tu corazón, para que tú puedas empezar a escuchar lo que Dios quiere hacer en tu vida y tú puedas empezar a aprender también a escuchar a los demás y puedas entender a tu hermano, a tu familia, a tu amigo, a tu vecino, a tu enemigo. Quiero invitarte a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque me amas, porque me has amado siempre y porque un día tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Pero le resucitaste los muertos y lo ascendiste hasta tu trono celestial. Y no nos dejaste solos, enviaste a tu Espíritu Santo a nosotros. Nos has dado tu Espíritu para que habite en nosotros. Por eso ahora te ruego que tú nos cambies, que tú nos cambies, que nos ayudes a terminar con este corazón orgulloso, soberbio. Como dice tu palabra, renueva un espíritu noble dentro de nosotros, un espíritu humilde, renuévalo dentro de nosotros. Que tu Espíritu Santo venga a transformar nuestra vida, venga a llenarnos por completo. Y que ahora, Señor, concédenos ese don de comprender, de entender y de entonces vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.